buenas noches, hermanas de la iglesia en Chiclayo, hermanas de la iglesia en Chachapoyas, hermanas de la iglesia en Trujillo. Bienvenidas a todas ustedes, hermanas. Hoy estamos de vuelta. Nosotros invitamos a ustedes para que nos visiten virtualmente hace unas semanas y ahora nosotros estamos devolviendo la visita a ustedes. Esto es muy bueno aprovechando que tenemos esta facilidad de tener comunión. En verdad es una de las cosas espléndidas que Dios nos ha regalado en medio de esta pandemia, poder estar más cerca de los hermanos, estar cerca más de las hermanas, estar más cerca de la comunión del cuerpo de Cristo. Y digámoslo así, no tenemos ahora excusas como para decir, hermano, no pude ir a la reunión porque era muy lejos, no tenía para el pasaje o no me dieron permiso. Ahora basta solamente que usted dé un clic, ¿cierto? Y estamos todos juntos nuevamente, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, hermanas, nosotros estamos teniendo comunión y vamos a dar continuidad acerca de lo que compartimos en Trujillo, acerca de la mujer que edifica. En el libro de Proverbios, nosotros creo que cuando ustedes leyeron el libro Mujer Virtuosa en Construcción, hay un versículo muy importante, que la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de edificación, en el Nuevo Testamento también se habla de edificación. Y dentro de ambos aspectos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la mujer juega un papel muy importante en la edificación. En el Antiguo Testamento vemos de que la edificación es de una casa individualmente hablando. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus hechos, con sus acciones o con sus palabras. Pero ahora, trasladándolo al Nuevo Testamento, ya no tenemos una vida de mujeres individuales, tenemos una vida colectiva de mujeres, una vida donde las mujeres están siendo usadas, llamadas por Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si usted le dice a la hermana en su costado, hermana, usted está siendo llamada para edificar el cuerpo de Cristo? Estás... Es, amén. Cierto. Entonces, gracias al Señor por este privilegio. Usted, querida hermana, querida, que está aquí, amiga, hermana, joven, mujer adulta, mujer mayor de edad, queridas hermanas, usted no está fuera de la edificación del cuerpo de Cristo. Usted no está fuera. Usted está dentro, forma parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y quizás nosotros hemos tenido ciertos tabúes. Y esta primera parte de la comunión vamos a poner algunos aspectos bíblicos y luego queremos abrir también de manera práctica para que ustedes también puedan preguntar, puedan tener un espacio más abierto de poder ser ayudados mutuamente, ¿sí? Entonces, rápidamente, nuestra comunión está basada en Efesios capítulo 4, como hemos visto las semanas anteriores. A unos Dios colocó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y como maestros. Quizás eso nosotros lo asociamos más con los varones porque está en masculino, ¿verdad? Pero no lo asociamos mucho con el aspecto femenino, o es que Dios solamente llamó varones y no mujeres, pero en la práctica es totalmente contrario. En las iglesias, al menos aquí en el Perú o al menos aquí en el norte del país, tenemos más mujeres que varones, ¿cierto? En nuestras localidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo a través de las mujeres. En tu localidad, querida hermana, Dios te necesita.
Quizás tú puedes ver que no eres tan útil vamos a decirlo de manera práctica, quizás porque no tienes tiempo en la iglesia, quizás no eres útil porque de repente tienes dificultades para hablar, de repente no puede que no te sientas útil porque sientes que no encajas en ciertos servicios o te sientes frustrada en este sentido porque has intentado y no has logrado que llegue a, digámoslo así, a salir bien alguna clase de servicio que has asumido. Todo esto, querida hermana, hace que frene nuestra labor de edificación. Todo esto hace que nosotros nos debilitemos emocionalmente y de esa manera la obra de edificación cesa. Imagínese usted quizás ha visto en su ciudad, cuando hay obras en construcción, usted ha visto a veces que hay obras que están detenidas por meses, por años. Así sucede también en la iglesia. Y eso sucede generalmente en pistas, edificaciones o cambios de gobierno, ¿verdad? Hay obras que están allí paralizadas o como que no va avanzando año tras año, ¿cierto? Y cada cambio de gobierno ahí generalmente las obras aumentan y se ponen veloces, ¿verdad? En la iglesia, Dios nos está hablando a través de la palabra profética de este semestre, nos está enrumbando hacia la predicación del Evangelio. Y cuando hablamos de predicación del Evangelio, no solamente estamos hablando de evangelizar personas en la calle. Esa es la punta de la flecha. Pero en realidad lo que es la predicación del Evangelio es generar nuevos hijos de Dios. Nuevos hijos de Dios, nuevos bebés espirituales requieren cuidados, ¿cierto? Y estos cuidados necesitan ser progresivos, escalonados, hasta que estos hijos puedan, digámoslo así, crecer. Y una vez ellos crecidos, entonces pueden servir. Una vez que sirven, ellos también comienzan a ser perfeccionados en ese servicio. Entonces, no es solamente predicar el Evangelio desde un punto de vista limitado en cuanto a la evangelización o orar por las personas en la calle, sino que hay toda una labor por detrás. En esa labor por detrás, Dios nos necesita. Entonces, vamos a ver el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer rápidamente. Primera de Corintios capítulo 12, versículos desde el 4 hasta el 11. ¿Lo tenemos? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Hasta el 11. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Cierto. mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Aleluya, amén. Nos vamos a quedar con esta parte del último versículo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Presta atención a este versículo. Lo hace el Espíritu. Dones de sanidad, dones de hablar en lenguas, dones de profecía, dones de ciencia, dones de fe. Todos esos son dones repartidos que Dios reparte a cada uno como Dios quiere. En otra traducción de la Biblia dice lo siguiente: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Quizás nosotros quisiéramos cantar, ¿cierto? Como nuestro hermano Daniel, como nuestra hermana Celeste, quisiéramos cantar, pero no tenemos quizás esa voz. Y nos frustramos. Allí parte nuestro camino hacia el conocimiento y el agradecimiento o la gratitud con lo que Dios nos dio. Querida hermana, querida amiga, Dios, desde que tú naciste de nuevo, desde que tú recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú ya recibiste un don. Cantamos, si eres miembro, tienes un don. Tienes un don. ¿Qué tal si le dice a la hermana en su costado: hermana, usted tiene un don? Hermanita Yajaira, usted tiene un don. Amén. Sí, tenemos un don, hermana Eli, que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, hermanita Yolanda, tiene un don, hermanita. Amén. Aleluya. Hermanita, tenemos un don. Amén. Tenemos un don. Hermana Eli Torres, tenemos un don. Hermana Elena, tenemos un don. Amén. Hermana Bernardina, tenemos un don. Hermana Paula, tenemos un don. Amén. Sí, Señor Jesús. Hermana Elizabeth, tenemos un don. Amén. 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 Lo maravilloso de esto es que usted tiene un don diferente al de la hermana de su costado. Quizás soberanamente en el nuevo nacimiento, quizás, ¿sabe? Salieron mellizos y casi tienen el mismo don. De repente nacieron el mismo día en el Señor. O de repente se criaron en el grupo familiar, en el mismo grupo familiar. Y posiblemente tengan el mismo don. Pero en la práctica, muchos de nosotros nacemos individualmente. Hablamos de nacimiento en el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿quién da el don? Quien elige el don no soy yo. Yo no elijo qué don quiero tener. Es Dios quien te da el don que Él quiere que tú tengas. Amén, amén. Él te da como Él quiere. ¿Sí? Entonces vamos ahora a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 5 hasta el 7. Ahora voy a pedir a otra hermana que lo pueda leer. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermana. Entonces, en el versículo 5, nosotros encontramos que nosotros somos muchos. Aquí en la sala somos muchas personas, son muchas mujeres. Si todas estas mujeres que están hoy en esta sala estuvieran trabajando, laborando por la edificación, la obra de edificación avanzaría. Pero ¿por qué no avanza la iglesia donde yo estoy? Porque los hermanos responsables, siempre echamos la culpa, ¿no? Solo son los hermanos los que hacen o no hacen. Pero ¿qué parte de responsabilidad tienes tú, hermana, en esa labor? Siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces aquí Pablo en Romanos nos muestra como el rompecabezas, la otra parte de la pieza. En Corintios nosotros encontramos que es el Espíritu que da como Él quiere. Y aquí el apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos dones diferentes. Usted agradece al Señor el don que cada hermana tiene. O usted compite con la hermana que está a su lado. A veces. Y también aquí en el Zoom. Cuando las hermanas comparten, a veces es como si fuera una competencia. ¿Quién habla primero? Y como tenemos esta, digámoslo así, esta ventaja o esta bendición de que basta solamente tener el micrófono abierto y hablar, entonces quien habla, digámoslo así, más rapidito, es quien se queda, ¿cierto? Tenemos diferentes dones. ¿Qué tal si le dice la hermana a su costado a otra hermana? Hermana, tú tienes un don diferente. Hermana, amén, Señor Jesús. Hermanita Celeste, usted tiene un don diferente, amén. Cierto, Ana, todos tenemos dones diferentes para la edificación del cuerpo, hermanas. Amén. Amén, Hermana Jesús. Eli Torres, usted tiene un don diferente, hermana Eli. Amén. Amén. Milagros. Hermanita Tomasa, usted tiene un don diferente. Amén, sí, amén, Señor Jesús. Amén, hermana Elena. Hermanita Gladys, usted tiene un don diferente. Diferente. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Hermanita Primán, usted tiene un don diferente. Hermano Amén. Alex, usted Amén, tiene un don hermanita, amén. Tenemos un don diferente, amén. Hermana Amén. Gladys, usted tiene un don diferente. Todos Amén. tenemos. Entonces, hermanita Belki, usted tiene un don diferente. Entonces nosotros necesitamos estar agradecidos porque tenemos diferentes dones. Amén, En la iglesia, en Chiclayo, en la iglesia, en Trujillo, todas las mujeres tienen dones diferentes. Eso es algo que a Dios le agrada. Pero yo te pregunto a ti, querida hermana, ¿a ti te agrada eso? A veces no nos agrada. Amén, Siendo honestos, a veces no nos agrada. Y ahí crecen las envidias. Y ahí crecen las frustraciones, las depresiones. Entierras tu talento, entierras tu don, te quejas con los hermanos, te quejas con Dios y te apartas de la comunión. La obra se paraliza.
Así como tú quizás 1, 2, 3, 4. Pero cuando vemos la belleza de lo particular que cada uno tiene. Yo no soy un experto de flores. Quizás ustedes sí. O mejor dicho, en comida, que es un poco más práctico, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener un buffet? Desde que hayan entradas, platos diferentes, sabores, sobremesas, refrescos. ¿Usted cómo quedaría cuando fuera a un buffet? Usted estaría... Que haya diferente. No sé qué escoger, ¿verdad? Usted está viendo, Claro. si es papa la huancaína, no sé si son humitas o si son ceviche o es una cosa u otra cosa, no sé qué escoger. Cabrito, creo. El plato fuerte, ¿verdad? Cabrito es el plato fuerte. Tiene cabrito, tiene pescado en plancha, tiene, no sé, una parrilla, pollo a la brasa, qué sé yo, no sé. Tiene su lomo saltado, no sé sus gustos. Entonces tiene todo eso para escoger. ¿Se queda o no se queda complacido o complacida usted? Amén. Y ahora viene la sobremesa, o sea, los postres. Pueden ser salados, dulces, gelatinas, pasteles, refrescos diferentes, para todo gusto. Eso es lo hermoso de la diversidad. Diversidad de dones. Aquí encontramos en Romanos teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y aquí viene, si el de profecía, coma, ¿qué dice ahí en su Biblia? Alguien que lo pueda leer, solamente la primera palabra que dice después de la coma. Si el de profecía, ¿quién lo lee? Si el de profecía, úsese. Hasta ahí. Úsese. Tienes un don diferente. ¿Lo usas? Si tengo el don de profecía, tengo que usarlo. Si tengo el don de servicio, tengo que servir. Hay que usarlo. No es para que tú te quedes con el don guardado en ti, en tu corazón, y esperando que algún día venga desde el cielo una nube, se ponga en pleno mediodía, se oscurezca y diga, no sé, Yolanda, ¿dónde estás? Ahora te necesito en mi obra, te necesito en la edificación. Amén. ¿Será que está esperando esa voz para que usted diga, Dios me está llamando? Amén, ¿verdad? Úsese. Amén. Si usted tiene el don de hablar por Dios, habla por Dios. Si tienes el don de servir, sirve. Si tienes don de enseñar, enseña. Si tienes el don de alentar, de amistad, de juntar a los hermanos, a las hermanas, hazlo. Si tienes el don de ofrendar, ofrenda. Si tienes el don de dirigir, de conducir, de abrir tu casa para la reunión, ábrelo. Si tienes el don para cubrir necesidades de otras personas, hazlo. Amén. ¿Qué te está impidiendo, querida hermana? ¿Qué te impide eso? Es porque tú no estás mirando lo que Dios te dio. No estás agradecida con lo que Dios te dio. Estás mirando lo que Dios le está dando a otra persona. Y quizás esa otra persona con lo que tiene es agradecido, es agradecida y lo está usando. Y a medida que el don es usado, viene la gracia. Y cuando viene la gracia,
¿Qué sucede? La gracia es añadida y el don se va convirtiendo en ministerio. Entonces, el versículo quedaría así, el versículo 6 de Romanos. De manera que, teniendo diferentes dones, úsese. Úsese. Usa. Ahora dile al hermano de tu costado, de otro costado. Hermana, el don que tú tienes, úsalo. Amén, hermanita Yolanda, el don que tú tienes, úsalo. Amén, amén. Amén, hermanita Gladys. El don que tú tienes, úsalo. Amén. Hermana Celeste, el don Sí, que usted tiene que usarlo ya. sí, hermana Elena, gracias por hacerme recordar que tengo Amén. un don que tiene que ser ejercitado. Hermanita Bernardina, Serio. el don que tú tienes, úsalo. Señor Jesús, hermanita Amén. Bernardina. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermana Ana Berta, el don que tú tienes, úsalo. Amén, Señor. Sí, Rosita de Trujillo, el don que tienes, úsalo, Rosita. Amén. Amén, hay que usar el Hermanita don. Elena, Amén. el don que usted tiene, usa la hermanita Elena Montenegro. Amén, hermana Yajaira, hay que usarlo ya. Hay que usarlo Amén. ya. Eso mismo. Amén. Entonces, ahora vamos a ir a la parte práctica, ¿cierto? Y vamos a ver en la Biblia, la vez anterior hablamos de mujeres que sirvieron al Señor Jesús y en el libro de Romanos capítulo 16 vimos acerca de mujeres principalmente siendo saludadas de una manera bastante notable por el apóstol Pablo, haciendo notar de que estas mujeres contribuyeron con que la iglesia en Roma sea una iglesia llena de fe y llena de obediencia, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ver los dones que han sido dados a las mujeres. Y muchas veces estamos preguntando, no sé, ¿cuál será el don que yo tengo, verdad, en la iglesia? Entonces vamos, justamente por esa razón, vamos a ir viendo. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Alguien que lo pueda leer, por favor. Alex, ¿podría repetir? Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Amén, Señor Jesús. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén, Señor Entonces, Jesús. vemos aquí a una mujer llamada Ana, que era profetisa. Y era una profetisa joven, no era joven, era una hermana de edad muy avanzada. Y esta palabra es para las hermanas que quizás pasan los 50, 60, 70 años, que a veces sienten que están ya en desuso, digámoslo así, pero no. Querida hermana, usted es muy útil aún en la iglesia. Ella no se apartaba del templo. Y eso me hace recordar muchos lugares que visité hace algún tiempo, congregaciones
donde las que más permanecían allí, digámoslo así, personas más puntuales, más responsables, mujeres ancianas. Estas mujeres tienen un don valioso. Ellas permanecían, no se apartaban del templo. ¿Y cómo servían? Presta atención. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuál era su forma de servir en ese tiempo? Ayunar y orar. Esa era su ofrenda. Y aún más dice, presentándose en la misma hora, ella daba gracias a Dios y hablaba la palabra, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Ella era una mujer que evangelizaba. Mire, esta mujer tenía varios dones. Ella profetizaba, ella oraba, servía, ¿cierto? Y también evangelizaba. Vamos a ver ahora en el mismo libro de Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 38 y 39. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Aleluya, gracias hermana. Aquí vemos la suegra de Pedro. Ella tenía una gran fiebre y estuvieron orando por ella. Y fue sanada. ¿Qué hizo? Levantándose ella al instante les servía. Yo les pregunto aquí, ¿qué usted entiende por servir? Les servía. ¿Qué les estaba sirviendo? El almuerzo. El almuerzo, correcto. Y si era de noche era la cena, ¿cierto? ¿Dar de comer es un servicio o no es un servicio? Amén. Es un Sí. servicio. Y puede ser un Sí. ministerio. Amén. Cocinar no es tarea sencilla y no todos tenemos, digámoslo así, una excelente sazón. Pero si usted sirve en esa área, ¿usted cree que Dios va a hacer de ese don un ministerio? Es posible que sí. Yo les cuento algo aquí. Cuando yo me convertí, a mí me llamó mucho, mucho la música desde el inicio hasta el día de hoy, ¿cierto? Y aunque antes de conocer al Señor yo ya había tomado clases de guitarra y tenía mi guitarra y todo ello, no ejecutaba todavía muy bien. Y cuando me convertí, entonces un hermano de la iglesia que estaba en Lima, era un excelente profesional de la guitarra y músico, y le pedí que me enseñase, yo así bien con alarde. No sabía, bueno, no sabía con quién estaba hablando en realidad, pues, ¿no? Cuando lo conocí la primera vez, yo era nuevo en la iglesia, yo le dije, podemos tocar juntos. Y cuando me junté a él, en realidad yo le hice doler la cabeza. Y el hermano me dijo, hazte un lado, cállate. Yo me sentí muy mal. Después una vez que se me pasó la incomodidad, le dije que me enseñe. Y yo era duro para aprender.
difícil para agarrar los dedos, para sincronizar, para mover las cuerdas, los acordes, todo ello. Sobre todo los himnos de la iglesia que tienen muchos acordes. Nuestros himnos en la iglesia son ricos en melodía, ricos en composición musical y llevan mucha clase de acordes. Entonces, era difícil. Y hubo momentos en que yo sí quise tirar la toalla. Y a lo mucho que conseguí en el Ministerio de Música esos primeros años fue tocar la pandereta. Tocaba. Después subí al bombo. En ese tiempo no teníamos batería, no teníamos las bendiciones que el Señor nos ha dado como actualmente tenemos. Tocaba el bombo. Y a veces tocaba cajón. Pero no llegaba a la guitarra. No podía, no era, digámoslo así, digno de tocar la guitarra. Hasta que llegó un día que el Espíritu Santo comenzó a darme gracia. Yo estaba disciplinándome, practicaba. Y llegó una conferencia y el hermano me dijo, ya, toca. Y toqué. Y llegó en ese momento, a partir de allí, Dios comenzó a depositar su gracia para comenzar a servirle. Y poco a poco fui sirviendo también en la música, de donde quiera que estuviese yo y hubiese una guitarra. Pasé por varios países, varios lugares, en las conferencias mismas. No es porque naturalmente haya nacido con ese don. Y después de un tiempo, cuando me encuentro con el hermano y me dice, de verdad, yo no sé cómo tú has aprendido a tocar guitarra, de verdad, tú eras un caso imposible. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tu perseverancia hizo Dios para que te dé este don, este talento. Entonces, si tú recibiste un don, sea cual fuera, úsalo. No hay secretos en ello. La suegra de Pedro de repente cocinaba bien, rico, y comenzó a servir. Vamos a otro libro. Juan, capítulo 4. En el versículo 28, 29 y 30. Voy a leer. Dice así. Estamos hablando de la mujer samaritana, Juan 4, la mujer samaritana. Sabemos la historia, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús se encontró con esta mujer al mediodía, no podían hablar y estaban allí y habló para ella su vida. Le habló, le pidió que vaya y llamase a su esposo, le dijo yo no tengo marido y el Señor le dice, ¿verdad? Entonces, y después de que le muestra todo ello, ella se da cuenta, ¿no? De que él era más que un profeta, era el Hijo de Dios. Y ella inmediatamente, versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta clase de mujer es una mujer que sale al encuentro, que no se detiene, que está exhortando, está alentando, está animando, está evangelizando. Ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Hay mujeres también que son prácticas, dinámicas, ¿cierto? Naturalmente hablando. Y en otros casos Dios también les da esa intrepidez. Y allí vemos una mujer que dejó todo y salió a la ciudad y comenzó a evangelizar, comenzó a alentar, comenzó a exhortarlos a que viniesen y a escuchasen al Señor. Luego tenemos también otra persona en Lucas capítulo 21, alguien que lo pueda leer, capítulo 21 desde el 2 hasta el 4.
¿Qué tal si una hermana de Trujillo lo puede leer? Amén, aleluya. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aún unos que hablaban. Hasta ahí nomás. Gracias, hermana. Amén. Entonces vio el Señor a una viuda muy pobre. Preste atención a esta expresión. Viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Pongámoslo así en nuestros términos. Ver una viuda pobre que se acerca a la caja del alfolí y echa 20 céntimos. Yo te pregunto a ti, hermana, ¿para ti es poco o no es poco? Poquísimo. Es poco, es poco. Poquísimo. Si tú tuvieras solo 20 céntimos, ¿tú los ofrendarías? Yo he escuchado hermanos y hermanas decir: ay, hermano, ¿cómo voy a estar echando ese dinero, ese importe? Es poquísimo, hermano, da vergüenza. No sé si usted alguna vez escuchó eso o ha pensado o ha escuchado de alguien. Cierto. Esta mujer no dio solo por la cantidad. Ella dio todo. No era la cantidad en sí. Era todo lo que tenía, todo el sustento. Yo te pregunto, querida hermana, ¿tú ofrendas todo lo que tienes? Cuando le decimos a veces en oración al Señor: Señor, todo es tuyo. ¿Será que realmente todo es de Él? En cuanto a las ofrendas, hago una pausa aquí. Existen hermanas o mujeres u hombres, hermanos en la iglesia, que suelen ofrendar a la iglesia lo que no sirve. Supongamos, yo me compro un televisor y ya tengo un televisor. Imaginemos que es un televisor como antes, ¿verdad? Esos cuadrados con un largo así ancho, con tubo, ¿verdad? Y ahora estoy renovando, no sé, mi casa por un televisor así como el que está atrás. LED, así, ¿no? De 55, no sé. No sé si usted alguna vez ha visto. ¿Usted qué hago con este aparato? Ah, ahí los hermanos de la iglesia creo que necesitan, ¿cierto? Los llevamos. Eso, hermana, no se hace. Eso no es ofrendar. Eso no es ofrendar todo lo que tú tienes. Antes, bien, sería al revés. Ese televisor, como el que está viendo usted de aquí, en la parte de atrás, ese darlo y tú te quedas con ese de tubo. Ofrendar es un don también. Existen hermanos que ofrendan silenciosamente. Hermanos, hermanas, que tienen ese ministerio. Silenciosamente ofrendan terrenos, casas, de acuerdo a sus capacidades, de hecho, ¿verdad?
ofrendan artefactos. Por eso que las iglesias, principalmente en el exterior, progresan tanto, porque es lo que Dios les ha dado. Hermanos que son empresarios, que tienen de una u otra manera ciertos ingresos, y hermanas que también no tienen muchos ingresos, pero hacen y ofrendan lo mejor para el Señor. Y es hermoso, por ejemplo, en la iglesia hay hermanas que en algún momento en la iglesia ofrendaron copitas para la mesa del Señor, charolas, ofrendaron manteles y todo eso. Eso es darle lo mejor al Señor. Si vas a ofrendar sillas, ofrenda las mejores sillas. Si vas a ofrendar lo que sea lo mejor, lo que realmente sea todo tu sustento. Eso también es un don. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 18. Alguien que lo pueda leer, capítulo 18, versículos 18 hasta, mejor vamos al versículo 26 hasta el 28. ¿18, 26 al 28, hermano? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando te oyeron Priscila y Aquile, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Amén. Porque con gran vehemencia, ¿está ahí nomás? Sí, hasta ahí nomás, hermana, por causa del tiempo. Entonces, vemos aquí a Priscila y Aquila. Aquila y Priscila, ¿cierto? Es un matrimonio. Aquila es varón, Priscila es mujer, ¿cierto? Pero aquí vemos que Priscila es mencionada primero. ¿Por qué razón? Porque es muy probable de que ella era una mujer espiritual, una mujer crecida, madura espiritualmente, más que Aquila. Y no era una cuestión de competencia, de decir quién era mejor. Pero esta mujer, junto con su esposo, en unidad, ganaron un apóstol, un enviado. Ganaron un cooperador. Ganaron a Apolos. Apolos estaba predicando por las calles en Éfeso. Él estaba allí hablando del bautismo de Juan. Solamente conocía hasta allí. Cuando le escucharon hablar, se acercaron a él y le hablaron de manera más exacta el camino de Dios. En pocas palabras, le hablaron de la vida de la iglesia. Lo ganaron, lo enviaron luego hacia Acaya y él fue de gran provecho para la iglesia. Mujeres que enseñan. Es importante tener, y es posible que haya en la iglesia mujeres que trazan bien la palabra. No es solamente tampoco quedarnos con a veces las tareas prácticas o domésticas. Querida hermana, esmérese en su lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia. Dios la necesita. Si usted tiene el don, si a usted le gusta hablar y enseñar, prepárese, perfecciónese, use su don. Y Dios derramará su gracia. Y así, un día usted estará ganando quizás un apóstol, un cooperador, un obrero, como muchas otras hermanas que conocemos en nuestro medio a lo largo de su trayectoria en las diversas ciudades a donde fueron
fueron ganando también. Tenemos testimonios de colportoras ganando esa clase de hermanos. Y no es solamente para algunos, también es para usted, también es para ti. En Hechos capítulo 9 nosotros encontramos una mujer llamada Tabita, que quiere decir su nombre Dorcas. Esta mujer Dorcas era una mujer abundante. Capítulo 9 de Hechos, versículo 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Mire lo que ella era en abundancia. Abundaba en buenas obras y en limosnas. Aconteció que en aquellos días ella enfermó, Dorcas enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, por favor, ven, Pedro. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. Mire aquí, Dorcas era una discípula que no hacía gran cosa, digámoslo así. Ella no estaba en la evangelización, ella no estaba en la enseñanza, ella no estaba, pero ella era abundante en buenas obras y en limosnas. ¿Cuáles eran esas buenas obras? Eran acciones para con otros. Y también ayudaba o prestaba, digámoslo así, prestaba su atención, no solo su atención, ayudaba a los necesitados. Socorría a los necesitados. En términos prácticos podría decirse, daba bienes, daba dinero a todos aquellos que necesitaban. Y todas las personas que lo rodearon, era muy probable personas que habían sido cuidados por Dorcas. Todas las viudas estaban ahí alrededor del cuerpo, llorando y mostrando, mire, las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Es decir, era como una costurera. Tu profesión también sirve. ¿Puedes servir con tu profesión? Puedes. Puedes ganar personas allí. Puedes edificar la iglesia allí. Estas mujeres viudas eran discípulas de Dorcas, digámoslo así. Personas que seguían a Dorcas, que habían sido ganadas por ella. Y estaban mostrando los vestidos. Seguro estaba dando cursos de costura para que ellas puedan desarrollarse o emprender en algún tipo de negocio, como hoy en día se estilan dar cursos, ¿verdad? Cursos de tejido, cursos de una cosa, cursos de otra cosa. Ella hacía esto y ganaba personas. De esa manera edificaba la iglesia. Y ella entonces fue resucitada. Pedro le dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva, y fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Mire este hecho. A través de acciones tan prácticas, Dios puede ganar personas. Y nosotros terminamos con este versículo de Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Alguien que lo pueda leer. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador. Hermana, perdón. Tito, sí. Tito, sí, me confundí, hermano, perdón. Amén. Amén, hermano. 2, 3, de 3 al 5, hermano. Capítulo 2, 3 al 5, sí. Amén. Ay, si nos vamos a ver. Amén. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén. Entonces aquí encontramos palabra también para las ancianas, para las personas mayores de edad, pasando los 50, digámoslo así, 60 años. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a mujeres jóvenes. Y cosas tan prácticas y tan necesarias en estos tiempos donde hay tantos divorcios, donde hay tantas frustraciones conyugales. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, este es un cuidado también. Y este es un don. Entonces, y por otro lado tenemos a Eunice, tenemos a Loida, que son la madre y la abuela de Timoteo, ¿cierto? La abuela enseñándole al nieto, la abuela enseñándole a su hija, que es la madre. Cuidando de niños, mujeres que cuidan de niños, mujeres que cuidan de jóvenes, jóvenes que cuidan de ancianas, como Ruth, ¿cierto? Aunque estamos tocando plenamente el Nuevo Testamento, Ruth cuidó de Noemí, una mujer anciana. Jóvenes pueden cuidar de ancianos. Entonces nosotros concluimos con esta porción mostrando de que hay mujeres que son apóstoles, mujeres que son profetisas, mujeres que sirven, mujeres que enseñan, mujeres que alientan, que exhortan, mujeres que ofrendan, mujeres que tienen fe, mujeres que evangelizan, mujeres que hospedan, mujeres que cuidan ancianas, mujeres que cuidan jóvenes, mujeres que cuidan niños. Dios necesita de las mujeres. Dios necesita de ti, querida hermana. Dios te dio un don diferente al que tu hermana en la iglesia tiene, diferente al que una joven tiene. Y hoy nosotros apoyados también con los jóvenes, con los adolescentes, vemos la riqueza cuando ellos están acompañándonos y sirviendo también en la parte de la multimedia. Eso es algo maravilloso. Cada uno, cada una de ustedes, queridas hermanas, cada una de ustedes tiene una porción muy importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Tienes un don, úsalo. Tu don es diferente al de la otra hermana, al de otra mujer. Sea agradecida con ello, con lo que tú tienes. Úsalo. Si es el de la cocina, si es el de limpieza, si es el de ofrendar, si es el de abrir tu casa, si es el de evangelizar, ser una persona dinámica, salir a la calle, si es el de tejer o de estar en tu profesión, puedes hacer también allí una red. Entonces, nosotros cuando hablamos de la red de cuidado, estamos hablando actualmente de la importancia de que Dios utilice a ustedes, hermanas, hoy que estamos abriendo los grupos familiares, hoy que estamos hablando de redes de cuidado. Cuando una persona es ganada, si es mujer, ¿a dónde va a ser incluida? A la reunión de mujeres, ¿cierto?
Y para eso tiene que haber una mujer que se haga cargo, que desee hacerlo, que no lo tome como una imposición. En cierto momento, tú teniendo comunión con una hermana, le hablé de un contacto, una mujer, una hermana. Le dije, hermana, por favor, te encargo, mire, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a conversar con ella, voy a mostrarle el camino del Señor, y después a la semana me lo entregó del contacto. Se entiende. Y no es para todos tener carga por personas. Pero si tú tienes carga, si una mujer llega, si una joven llega, puedes cuidar de esa joven. Dios necesita a esas mujeres que cuiden de esas jóvenes. Y qué hermoso que hayan hermanas que abrazan a estas señoritas, a estas jóvenes, les enseñan el camino del Señor, las instruye. Hoy con tanta tecnología, con tanto internet al lado, es necesario conversar. Justo hoy, mientras pasaba por un lugar, estaba andando por una calle y vi niños jugando, corriendo, persiguiéndose tipo a las chapadas antiguas, ¿no? Y yo me alegré mucho ver niños jugando así. Hoy en día todos los niños paran en el celular porque los padres no juegan con sus hijos. ¿Cierto? Que conversen. Hace un tiempo mi hermano me dijo, yo tuve que crecer solo, no tengo con quién hablar. Imagínense, a veces hay palabras, frases que dicen algo que está sucediendo en el corazón. Entonces en ese momento le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí estoy, puedes hablar conmigo. ¿Qué tal si hablamos? ¿Cuán necesario ahora es hablar? Conversar, reírse. De esta manera se tejen redes. No redes digitales donde envías solicitudes, aceptas amigos, amigas, publicas fotos. No esas redes. Redes que calan en el corazón. Recuerdos que quedan grabados en el corazón, en la mente. De los niños, los que cuidan niños, en los jóvenes, los que cuidan jóvenes. Si tienes apego para abrir tu casa, para invitar parejas, ese es un don maravilloso que se necesita, tejer una red de cuidado entre los matrimonios. Y qué hermoso es ver cuando hay varias parejas juntas, reunidas, comiendo, almorzando. Eso es generar equipos. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Familias que sirvan, matrimonios que sirvan. A veces solamente es el esposo, a veces solamente es la esposa, pero es difícil encontrar dos que sirvan. Es difícil. El enemigo no quiere. Pero si alguien tiene el don, quizás hermana Eli dice, hermanas, les invito aquí a un almuerzo. Quizás no es como la suegra de Pedro. No parecía gran cosa. Pero ese entre comidas así, se van tejiendo redes. Eso edifica. Que el Señor nos bendiga, hermanas. Perdón por la demora. Jesús es el Señor. Amén. Amén.